Bueno, pues damos las gracias al Señor por este nuevo día y por este domingo en la mañana y esta oportunidad para reunirnos, para seguir meditando en su palabra. Y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, para tener una lectura desde el versículo 14 hasta el 23. Marcos 13, verso 14 hasta el 23. No sin antes, pues, de nuevo dar la bienvenida a todos los hermanos, a los amigos que pudiesen estar también en esta mañana con nosotros, todos bienvenidos. Y vamos a tener en primer lugar una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe. Gracias, Señor, gracias por este nuevo día que amaneció. Gracias, Señor, por la luz, Señor, que tú nos das en este día luminoso, Señor. Pero queremos, Señor, que junto con esta luz del sol que tú nos das, también que tu palabra sea la que nos alumbre, Señor, en esta mañana, y que podamos experimentar el gozo de tu presencia y el gozo, Señor, que supone el estar delante de ti. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado, pues, todas esas preocupaciones, Señor, que pueden venir a la mente, situaciones, cosas, Señor, que nos roban el gozo, que son ladrones, Señor, del gozo, de la esperanza que tú has puesto en nosotros, para que podamos estar centrados en ti y en tu palabra. Bendice, Señor, cuida de los hermanos que todavía no han llegado, que puedan aligerar sus pasos, puedan estar con nosotros. Gracias, Señor, también por los hermanos que se conectan a través del Zoom. También pedimos por ellos para que las situaciones que les impiden venir físicamente pues puedan ser solucionadas y podamos, Señor, estar juntos, Señor, cara a cara y estrecharnos, Señor, las manos unos a otros. Bendícenos, Señor, con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos haciendo un estudio del Evangelio de Marcos. Ya estamos en el capítulo 13 de Marcos. Nos queda, se supone que un pelín más, un suspiro, y terminamos el Evangelio de Marcos. Pero llevamos ya algún tiempo, algunas semanas, pues con el estudio de lo que se conoce como el sermón profético de Jesús, que ocupa el capítulo 3. Vamos a leer una pequeña porción de este sermón profético de Jesús, empezando, como hemos dicho, 12. En la lectura del versículo 14 al 23. Dice así la palabra del Señor. Allí no llega 24, 23. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiere acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Bueno, pues hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Y tenemos que empezar pues con un repaso. Dale una vez. Tenemos que empezar con un repaso
que yo estoy tentado a hacer la pregunta y pedirle a alguno de ustedes que me la responda, porque cada vez que empezamos el estudio, empezamos de la misma manera. Hoy se los voy a perdonar, pero el jueves los voy a preguntar. Así que quédense con la respuesta, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el origen del sermón profético del Señor? El origen del sermón profético del Señor está en la afirmación que hizo Jesús en el versículo 1 y 2, cuando el Señor dijo que el templo sería destruido. ¿Qué entendieron ellos que eso significaba? Los discípulos. Pues los discípulos entendieron que si Dios iba a destruir el templo, eso significa que ya el reino del Mesías por fin se iba a establecer en este mundo. Eso es lo que ellos entendieron, porque no podía haber otra explicación detrás de una destrucción del templo y de Jerusalén. Por fin el reino vendría. ¿Qué preguntaron entonces los discípulos? Preguntaron qué señal habría de estas cosas, qué señal habría de cuando esto fuese a suceder. Bueno, pues ahora el sermón profético, propiamente dicho, desde el versículo 3 en adelante, es la respuesta. Ellos quieren saber qué señales habrá porque quieren estar preparados para cuando el reino de Dios se establezca en este mundo, el Mesías por fin establezca el reino. Y hemos dicho que la respuesta del Señor Jesucristo es algo así como una profecía de doble cumplimiento. Por un lado, el Señor tiene presente o tiene en mente lo que sucedió o iba a suceder 40 años después en Jerusalén, en el año 70 con los romanos. Y es que en ese momento los romanos destruirían el templo y destruirían Jerusalén. Pero, hay un pero. El reino del Mesías no sería establecido. Por lo tanto, eso no responde a la pregunta que están haciendo los discípulos. Entonces, el Señor Jesucristo aquí está hablando de un conflicto escatológico en torno a Jerusalén. Escatológico significa que apunta al final de los tiempos, a los últimos momentos, donde Jerusalén sería acosada o sería destruida o sería tomada, pero, a diferencia de la anterior, en esta ocasión y alrededor de este acontecimiento, sí que se produciría el regreso de Cristo para establecer su reino. Entonces, todo el discurso profético del Señor Jesucristo gira en torno a este último acontecimiento. Se tiene como fondo lo que sucedió en Jerusalén en el año 70, pero el Señor está apuntando hacia adelante, hacia este conflicto escatológico al final de los tiempos alrededor de Jerusalén y que traerá finalmente el establecimiento del reino del Mesías. Jesús se manifestará como Mesías y establecerá el reino en este mundo, lo que conocemos como el milenio. Vale, pues esto es así, a vuelo de pájaro. Lo preguntaremos el jueves. ¿En qué partes, en cuántas partes hemos dividido el sermón profético? Bueno, pues todos estos 37 versículos los hemos dividido en 4 partes. Las advertencias generales, que van desde el versículo 5 hasta el 13, la abominación desoladora, que va desde el versículo 14 al 23, es lo que hemos leído. Jesús regresa con gran poder y gloria, los versos 24 al 27, y después una serie de parábolas acerca del fin, que están a partir del versículo 28. Esta es la división que nosotros hemos hecho del texto. Ya hemos estudiado las advertencias generales en los versos que van desde el 5 hasta el 13. ¿Por qué decimos advertencias generales? Porque el enfoque que le hemos dado es que estos falsos cristos, estas guerras, estos rumores de guerras, estas epidemias, estos cataclismos, las persecuciones, todas estas cosas son lo que hemos de esperar hasta que el Señor Jesucristo vuelva.
Entonces, la vida de la Iglesia desde que el Señor Jesucristo subió al cielo en adelante, o la vida de los cristianos que estén en este mundo, va a estar caracterizada por estas cosas. Pero esas cosas no son la señal de que se va a establecer de forma rápida o de forma casi inmediata lo que sería el reino del Señor. ¿Cuál sería la señal buena e ineludible, o sea, clarísima, de que por fin se va a instaurar ese reino que ellos esperaban, o el reino del Señor en esta tierra? Bueno, pues la señal indiscutible estaría en el versículo 14. Cuando veáis la abominación desoladora de la que habló Daniel. Ahí sí, esta es la señal que ellos tienen que tener en mente para saber que el reino está próximo a ser establecido. ¿Por qué tenemos esto en rojo y destacado? Porque es aquí donde estamos nosotros meditando. Es aquí donde estamos meditando. Y hemos dicho algunas cosas ya interesantes con respecto a esto. A modo de repaso, pues como el Señor Jesucristo aquí habló acerca de cuando veáis la abominación desoladora, esta es la gran señal que se debe de tener en cuenta, y en poco tiempo vendrá el Señor para reinar. Entonces ya nosotros en estudios anteriores nos hemos ido al origen de esta expresión. La abominación desoladora está en Daniel, y en Daniel aparece varias veces. Y aunque se menciona en Daniel, el Señor Jesucristo ya nos está diciendo que no se cumplió en el pasado, sino que apunta al futuro. Pues hemos ido a Daniel y viendo todas las referencias que se hacen de la abominación desoladora en Daniel, hemos sacado estas 4 conclusiones. Implica un escenario, Jerusalén, el templo, implica un personaje, implica un sacrilegio e implica un periodo de tiempo. Este personaje es el que conocemos como el anticristo. Este sacrilegio es la deidificación, es decir, cuando él se manifieste y exija la adoración como Dios desde Jerusalén de todas las personas de la tierra. Y hemos visto también por Daniel que esto está enmarcado dentro de un periodo de tiempo, y ese es un periodo de tiempo de 7 años, donde 3 años y medio son anteriores a la abominación y 3 años y medio son posteriores a la abominación. Todo esto ya lo hemos estado viendo. También nos introdujimos en los siguientes versículos. El Señor Jesucristo les dice: cuando veáis esto, huid, iros todos de Jerusalén, iros a un lugar de refugio. Entonces hemos explicado la urgencia de esta necesidad de huir. Y estamos aquí. La necesidad de huir de Jerusalén, ya lo hemos visto. ¿Por qué hay que huir de Jerusalén? Pues porque lo que se viene en torno a Jerusalén, aunque va a ser extensivo al mundo entero, es una gran tribulación. Un tiempo de dolor, un tiempo de juicio, un tiempo de persecución como nunca se ha vivido en la historia. Y después, para concluir todo esto, pues nos quedaría la referencia que hace Jesús al engaño religioso en los versos 21 al 23. Hoy nos centramos aquí en lo que sería la gran tribulación, porque podemos pensarlo de esta manera. A ver, Jesús les dice: cuando veáis la abominación desoladora en Jerusalén, huid. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué tienen que huir? ¿Qué va a pasar con aquellos que no vayan a ese lugar de refugio, que no huyan al desierto, que no huyan a los montes y se queden en Jerusalén? ¿Qué va a pasar con los judíos que queden en Jerusalén y con los judíos que estén dispersos alrededor del mundo? Y la respuesta es el verso 19 y 20. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá.
Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y aquí vamos a arrancar. Esto es lo que vamos a estudiar en esta mañana con la ayuda del Señor. Aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido. Mateo, haciendo referencia a las mismas palabras de Jesús, dice: entonces habrá gran tribulación, y añade ese adjetivo, ¿verdad? Gran tribulación, una tribulación grande. Bueno, pues empezamos desde el principio. Y desde el principio es la palabra tribulación. La palabra tribulación, que viene de una palabra griega, significa presión, significa compresión. Ese es su significado natural. El verbo significa apretar, ¿vale? El verbo significa presionar algo con fuerza. Ese es el sentido literal de la palabra que se traduce por tribulación. La palabra literal, en su uso literal, en su uso de apretar algo, de comprimir algo, pues lo encontramos en Marcos capítulo 3 y el versículo 9. Vayan allí porque es interesante, es bonito. Marcos capítulo 3 y versículo 9. Mire, Jesús está hablando, predica al lado del mar de Galilea. Estas cosas sucedieron al principio de su ministerio. Y le dijo Jesús a sus discípulos que tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Este es el verbo que después se traduce a tribular, o donde viene el sustantivo tribulación, para que no le oprimiesen, no le estrecharan, ¿vale? No le apretujaran entre tanta gente. Claro, después tiene un sentido figurado, que normalmente es el que conocemos, y bueno, pues como todas las palabras, normalmente o muchas palabras tienen un sentido, un uso normal, literal, y después tienen un uso figurado, con lo cual se va enriqueciendo el lenguaje. En ese sentido figurado, bueno, pues la palabra pues viene a significar aflicción, viene a significar angustia, viene a significar ansiedad, ¿vale? Esos son un sentido figurado. Miren de qué manera se utiliza esta palabra tribulación a lo largo del Nuevo Testamento. Es interesante. Mira, se utiliza, por ejemplo, el del dolor del parto. En Juan capítulo 16, versículo 21, que se habla de la mujer después que ha dado a luz, ya no se acuerda de la aflicción que le ha supuesto porque está contenta por la nueva vida que ha venido. Bueno, pues para describir esa situación se utiliza la palabra tribulación. ¿Por qué? Pues porque significa opresión, aflicción, compresión. Entonces se describe bien lo que ha vivido una mujer para poder dar a luz. Mira, las preocupaciones de la vida matrimonial, por si alguno está pensando en casarse, pues se utiliza la palabra tribulación. ¿Por qué? Bueno, pues porque sencillamente la vida matrimonial conlleva una serie de obligaciones, una serie de preocupaciones, y entonces se describen en 1 Corintios 7:28 con la palabra que en otros sitios se traduce tribulación. Aquí se traduce aflicción. La preocupación por la obra del Señor, Filipenses capítulo 1 y versículo 16. Allí Pablo está en la cárcel y entonces habla de aquellos que le añaden dolor a sus prisiones. Y eso tiene el sentido, pues eso de, es la misma palabra, tribulación, ¿vale? Pues ¿por qué? Pues porque están en otras historias y Pablo al final termina preocupado por su situación presente y por lo que está pasando fuera y por lo que, bueno, pues esa preocupación por la obra del Señor también se describe utilizando la palabra tribulación. Y después se utiliza para hablar de persecución, ¿vale?
Ese significado de presión, de compresión, de aflicción, está presente en la persecución. Los creyentes son perseguidos, la palabra tribulación. Hechos capítulo 11 y verso 19, cuando los creyentes salen de Jerusalén a causa de las tribulaciones o de las persecuciones que estaban viviendo. Y también la palabra tribulación se utiliza para hablar de los juicios divinos sobre los malvados. También es la misma idea, ¿verdad? Esa presión, compresión, aflicción, ¿verdad? Que conlleva el juicio en sí mismo. Sí, vamos a leer los dos versículos. Romanos capítulo 2 y versículo 9. Romanos capítulo 2 y versículo 9. Dice el 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Esto es lo que Dios dará a aquellos que rechazan el evangelio. Tribulación y angustia. El otro texto es 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 6. Hablando de aquellos que rechazan el evangelio, pero además se muestran agresivos en contra del Señor Jesucristo y en contra de los creyentes. Bueno, pues dice en 2 Tesalonicenses 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Vale, esto es simplemente para que veamos cómo se usa la palabra tiflis, o que no sé cómo se dice, porque la T y la H en realidad tendrían que sonar como una especie de Z, una cosa ahí rara. Vale. Bueno, pues la palabra tribulación, cómo se usa en el Nuevo Testamento. Ahora, de todos estos usos que nosotros acabamos de describir, ¿cuáles son los que nos interesan a nosotros en relación con lo que estamos hablando? Evidentemente, las persecuciones y los juicios divinos. Los dos últimos son los que tienen que ver con el tema. Las persecuciones y los juicios divinos se describen en el Nuevo Testamento utilizando la misma palabra, la palabra que habitualmente se traduce como tribulación. Vale, pues dicho esto, todavía tenemos que hacer alguna distinción más, ¿vale? Que es interesante, que es importante. Distinguimos entre las tribulaciones presentes, generalmente en plural, y en singular, generalmente en singular, la tribulación escatológica. Dos cosas diferentes, ¿vale? Y que bueno, pues hay que aprender o tenerlo en cuenta para distinguirlo. Entonces, cuando hablamos de tribulaciones presentes, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de las persecuciones y los conflictos que padecen los cristianos por causa de la fe a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que debe esperar un cristiano de este mundo? Persecución, incomprensión, ¿vale? Tribulación, eso es lo que debemos de esperar de este mundo. Lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16 y el versículo 33. Podemos leer al menos este versículo. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, y esto es tribulación. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Por lo tanto, el cristiano tiene siempre que estar preparado, sabe que en cualquier momento va a tener que padecer por la causa de Cristo. A veces será de una forma dramática, a veces serán simplemente incomprensión, a veces serán simplemente burlas en el trabajo o perder alguna oportunidad por no haber negado su condición de cristiano y de fidelidad al Señor. Pero otras veces va a ser con dolor y con sangre, como ha sucedido, como sucede en muchos lugares en el presente alrededor de nuestro planeta. Entonces, debemos esperar tribulaciones. La Iglesia tiene que esperar tribulaciones en cualquier momento. Pero esto es una cosa, y otra cosa es de lo que estamos hablando, lo que llamamos la tribulación escatológica o la tribulación que se sucederá en el momento del fin. ¿Vale? En la recta final de la historia de este mundo como la conocemos hasta ahora. Entonces, la tribulación escatológica se refiere a los hechos que ocurrirán en este mundo, al final, cuando la Iglesia sea arrebatada. Y ahí tenemos el texto de 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, que habla de la esperanza de la Iglesia de que seremos tomados por el Señor para estar siempre con Él. Y ahora tenemos aquí Marcos 13, 19 y 20. ¿Cuáles son esos versículos? Los que vamos a estudiar. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido en este mundo. Entonces, los dos versículos que estamos meditando están dentro de lo que es la tribulación escatológica, de las cosas que aún están por venir. Algunas veces hemos escuchado a hermanos que dicen: vosotros los que creéis en el rapto pretribulacional, es que no queréis sufrir por la causa del Evangelio, no queréis sufrir por Cristo. Hermano, te estás confundiendo. Porque el creyente siempre tiene que esperar tribulación. Y aquí puede llegar a ser muy, muy, muy dura. Y a algunos quizás se les ha borrado de la mente, pero las cosas terribles que nosotros vimos en televisión, cuando el Estado Islámico, por ejemplo, empezó a perseguir cristianos y a ejecutar cristianos en todo el Oriente, o sea, tenemos que estar preparados porque puede pasar cualquier cosa y verdaderamente terrible. Por lo tanto, claro que tenemos que estar dispuestos. No tenemos miedo a enfrentar tribulación o padecimiento por causa de Cristo, porque Cristo nos dijo que teníamos que padecer. Estamos hablando de algo que tiene que ver con los juicios de Dios, pero ese ya es otro tema. Y ahí sí, la Iglesia será arrebatada antes que estas cosas comiencen a suceder. Bueno, pues dicho esto, damos un pasito más, ¿vale? Estamos hablando de la tribulación escatológica y Marcos 13, 19 tiene que ver con esta tribulación al final de los tiempos. ¿Qué podemos decir con respecto a esta tribulación escatológica al final de los tiempos? Bueno, pues como ya hemos estudiado, tiene que ver con un periodo de 7 años que está mencionado en Daniel, capítulo 9 y versículo 27. Este periodo de tiempo tiene que ver justo con el previo a la venida del Señor Jesucristo para reinar. Antes que el Señor Jesucristo venga para reinar, se ocurrirá este tiempo de tribulación en este mundo. Una tribulación que tiene dos propósitos, ¿vale? Por un lado, juzgar la maldad de los hombres y por otro lado, tratar el trato de Dios con su pueblo Israel para que se conviertan al Mesías y estén preparados para entrar en el reino que vendrá a continuación. Entonces ese es el propósito de este periodo de 7 años de tribulación escatológica. Vamos a leer algunos versículos.
para juzgar la maldad del hombre. ¿Y es que acaso este mundo no está pidiendo a gritos que Dios intervenga y que Dios acabe con tantas injusticias, tanta maldad, tanta perversión, a la cual estamos caminando de una manera imparable, verdaderamente grosera? Isaías capítulo 2. Los hombres dicen que no hay tanta maldad. Sí, hay injusticia y hay asesinato y hay cosas así, pero claro, como sus conciencias están siendo cauterizadas cada vez más, pues no ven como inmoral y degradante lo que Dios llama abiertamente pecado y lo que está degradando verdaderamente al hombre. Isaías capítulo 2 y versículo 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Verso 17. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Versículo 20. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, es decir, lo tirará a las cuevas, a lo más profundo, que hicieron para que adorase, y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable del Señor y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Sofonías capítulo 1 y versículo 14. Profeta Sofonías capítulo 1, versículo desde el 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Esto está anunciado en el Antiguo Testamento. O sea, Dios va a juzgar la tierra y la va a juzgar no por el gusto de que le produce el aburrimiento, sino porque realmente los hombres lo merecen. Y dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y ahora él está hablando a los creyentes y por lo tanto a la iglesia en este contexto, dice a la iglesia: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo te libraré de la hora de la prueba, de todo este juicio que va a venir sobre la tierra y los hombres impíos. La iglesia será librada. La iglesia, según Primera de Tesalonicenses, será tomada o arrebatada antes de estas cosas para estar con el Señor. Y hemos dicho que no es solamente juzgar la maldad del hombre, lo que Dios hará en este periodo de tribulación al final de los tiempos, sino también para tratar con Israel.
y, como hemos dicho, buscar su conversión al Señor. Deuteronomio. Este es un texto que me llamó mucho la atención. No esperaba ir casi al principio de la Biblia para encontrar un texto así con respecto a este tema. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 30 y 31. Deuteronomio 4, 30 y 31. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Entonces, ¿cuál es el propósito? Buscar que el pueblo se vuelva al Señor su Dios, buscar que el pueblo clame al Señor, y entonces Dios se acordará de ellos y Dios los librará. Se habrá producido esa conversión de corazón, porque nadie va a entrar en el reino de Dios si primeramente no ha creído en el Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, como aquel que ha muerto en la cruz por nuestros pecados y por lo tanto ha experimentado ese cambio en sus corazones. Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30. Versículo del 8 al 10. Mira lo que sucederá. En aquel día, Jeremías 38, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a ponerte en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, y esto es una referencia al Israel étnico, Israel como raza, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de la cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Pues entonces, para cumplir estas cosas, es necesario que el pueblo de Israel pase por una gran tribulación en el final de los tiempos. Bueno, esta tribulación escatológica de la que estamos hablando, que dura 7 años, está dividida además en 2 periodos. Ya lo vimos antes, hace un momentito, ¿verdad? 3 años y medio, la abominación desoladora, 3 años y medio. Así que estará dividido en en 2 periodos de 3 años y medio. Y ahora ponemos esta imagen que nos sirve de recapitulación, pero también para dar el salto hacia adelante. Miren, al comienzo de esta línea del tiempo, tenemos el evento que es el rapto de la iglesia, cuando el Señor viene para llevarse a la iglesia, ¿vale? Para estar con el Señor en el aire, en el cielo. Y después al final tenemos una flecha que baja y es el regreso de Cristo para reinar y establecer su reino. Y en medio de esos 2 momentos que están ahí en naranja, el rapto y el regreso de Cristo, tenemos la tribulación escatológica de lo que estamos hablando, esta tribulación del final de los tiempos, que ya hemos dicho que dura 7 años, 3 años y medio, 3 años y medio, partidos o divididos en 2 por la abominación desoladora, cuando el anticristo se manifieste a este mundo, se quite la careta y exija la adoración de los hombres. ¿Cuánto tiempo pasará desde que la iglesia es llevada hasta que comiencen a contar los 7 años de tribulación?
No sabemos, no se puede ser tajante, pero quizás habrá un tiempo de preparación, un tiempo donde los hombres verán en el anticristo a ese personaje que parece que puede arreglar todos los problemas del mundo, que parece que puede estabilizar la economía, estabilizar las cosas que están pasando. La gente se volcará hacia él, incluso Israel estará dispuesta a hacer un pacto con el anticristo, y por eso se habla de que Israel tendrá un tiempo de paz, o que este mundo, cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos de repente la destrucción. Entonces hay ahí un espacio de tiempo indefinido, quizás unos meses, no sabemos, no será mucho, pero donde este personaje siniestro se irá situando en este escenario que después llamamos los 7 años de tribulación. Es muy interesante. ¿Qué ocurre en la primera parte de la tribulación? ¿Qué ocurre en los 3 primeros años y medio de tribulación? Bueno, pues en ese espacio de tiempo es cuando se desatan los 7 sellos que están en Apocalipsis, en el capítulo 6 en adelante. Evidentemente, el desatar de esos 7 sellos no significa que de repente viene un cataclismo, sino que si tú vas leyendo ves que son sucesivos y las cosas van de una aparente estabilidad a una desestabilización y a un conflicto tras otro, y cuando te das cuenta llegas al final de los sellos y te das cuenta de que algo terrible ha estado ocurriendo y no te habías dado cuenta. Y es que los juicios de Dios se han desatado sobre este mundo. Será, aunque vaya de menos a más, será un periodo verdaderamente terrible. ¿Sabe cuántos millones de personas hay en el mundo? A día, no sé si a fecha de hoy, creo que era el 2022, la fecha que miré en internet. 8.000 millones de personas. ¿Sabes cuántas personas, si tomamos esta estadística presente, van a morir durante esa primera parte de la tribulación? Una cuarta parte, 2.000 millones de personas. O sea, será un tiempo como no lo ha habido antes. O sea, entrar en lo que llamamos estos 7 años de tribulación será algo verdaderamente desagradable. 2.000 millones de personas que mueren en un breve periodo de tiempo. Ahora, como acabamos de decir, no es que de repente suceda, sino son una serie de juicios que se van sucediendo en un periodo de 3 años y medio, de menos a más. Y cuando ese periodo empiece, empezará bien para Israel, en el sentido de que Israel tendrá un tiempo de paz, porque habrá hecho un pacto, porque habrá podido restablecer el templo, porque habrá podido hacer todo lo que son sus sacrificios. Y entonces, en ese sentido político, se sentirá protegido, se sentirá en paz con respecto a sus enemigos. Pero no será así con los creyentes. Sí, la iglesia ha sido arrebatada, pero después que la iglesia ha sido arrebatada durante este periodo de tribulación, el evangelio, por la misericordia de Dios, va a ser predicado en este mundo y miles de personas se convertirán. Pero la suerte de ellos, permítanme la expresión, está echada. Y muchos, miles y miles de creyentes que se convertirán durante ese tiempo van a padecer persecución. Una gran persecución. Por lo tanto, esos 3 años y medio no quitémosle o intentemos rebajarlos y quitarle importancia y decir que, bueno, no es tan malo como lo pintan. No. Morirán 2.000 millones de personas y miles de creyentes van a morir durante este comienzo de la tribulación. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 6 y versículo 8.
Y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Sobre la cuarta parte, es decir, de 8, 2.000 millones de personas padecerán o morirán. Y mira ahora lo que pone el versículo 9 del capítulo 6. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Por el testimonio que tenían, testimonio del Señor. Bueno, pues esto es lo que caracterizará esta primera parte de la tribulación. Y entonces, justo a la mitad, bueno, pues llegará esta escena que ya ha descrito el Señor en Marcos, cuando veáis la abominación desoladora. ¿Se acuerdan? Bueno, pues ahora llega la abominación desoladora, el anticristo se desenmascara, se presenta como Dios, exige adoración, y entonces las cosas, si es posible, todavía se retuercen más y todavía van a peor sobre este mundo. ¿Por qué? Pues porque a partir de ese momento los juicios de Dios sobre esta tierra, sobre los hombres impíos, se intensifican. Y es entonces cuando vienen las trompetas, y después de las trompetas vienen las copas. Y todo esto ahora de una manera con espacios cortos, o sea, todo sucesivo, todo con muchísima intensidad. Por lo tanto, la situación de los hombres en este mundo se agravará sobremanera. Será un tiempo verdaderamente terrible. Pero es que además la persecución sobre los creyentes que se hayan convertido después que la iglesia haya sido arrebatada, todavía se intensificará más. Y todavía habrá más creyentes que padecerán por causa del Señor. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, todavía para los creyentes será peor. Pero también ocurrirá algo terrible, y es que esa ruptura del pacto que significa la abominación desoladora hará que también, en paralelo a la persecución de los creyentes, el pueblo de Israel como nación, sean o no sean convertidos todavía, van a ser perseguidos de una manera atroz por el anticristo. Sean perseguidos de una manera atroz por el anticristo. ¿Por qué van a ser perseguidos de una manera atroz por el anticristo? ¿O por qué lo permite Dios? Bueno, pues porque este será el momento. Hasta aquí, durante la primera parte, aunque hayan israelitas que se convierten al Señor, la nación seguirá siendo incrédula y seguirá aferrada a su sacrificio. Pero a partir de aquí, y con esta persecución que se define como la angustia de Jacob, el propósito es quebrantar el orgullo del judío, quebrantar el orgullo de la nación de Israel, para que de esta manera definitivamente vuelvan su corazón a Jesús como la única esperanza y reconozcan al Señor Jesucristo como el Mesías que había sido prometido. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que hablan de este momento en que el pueblo de Israel finalmente mira a sus ojos a Jesús y reconoce al Señor Jesucristo como el Mesías que habían negado hasta ese momento. Zacarías capítulo 12, y ya vamos a terminar. Zacarías capítulo 12,
y versículo 9. ¿Vale? Está hablando de un conflicto grande en torno a Jerusalén, ¿vale? Ese conflicto escatológico del final que tendrá como culminación la venida de Cristo. Leemos el versículo 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel día será como David, o sea, un guerrero, lo transformará en un guerrero. Y la casa de David como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de Israel y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. En aquel día habrá gran llanto. Una referencia, ¿verdad?, a ese momento en el cual Dios va a procurar la conversión como fruto o consecuencia del tiempo terrible de angustia que ellos estarán viviendo. Bueno, pues Romanos capítulo 11 y verso 26, ya el tiempo se nos ha ido, concluye con estas palabras: y entonces todo Israel será salvo. ¿Vale? Claro, ¿cómo puede ocurrir algo así? Bueno, pues esto puede ocurrir si nosotros tenemos en cuenta este esquema, esta tribulación, y en relación a Israel, pues este periodo último de 3 años y medio. Importante, Marcos capítulo 13, verso 19 y 20, los que estamos estudiando, están centrados no en la tribulación de 7 años, sino se está fijando en la segunda parte, en lo que llamamos la gran tribulación, lo que va a pasar con Israel cuando el anticristo se manifieste. Yo pensé que íbamos a llegar un poquito más adelante, porque ahora hay un tema muy bonito, que es esta gran tribulación sobre Israel, la angustia de Jacob ya está profetizada. Entonces, el jueves, pues, miraremos esos versículos a los que el Señor Jesucristo está haciendo referencia, ¿vale? Pero ya lo tenemos que dejar para el próximo jueves. Solamente para terminar, una pequeña reflexión. ¿Qué provecho tiene saber estas cosas? A ver, Natanael, tú es que además me has dicho que la iglesia va a ser arrebatada. Estará con el Señor. Por lo tanto, todo eso no tiene que ver conmigo directamente. Sí, tiene que ver con los creyentes que estarán aquí, pero ¿qué beneficio hay para mí de todo esto? Bueno, pues si el Señor quiso revelarlo y ponerlo con una serie de más o menos detalles, es porque sí es importante también para nosotros. En primer lugar, el hecho de conocerlos y además conocerlos con un cierto grado de detalles nos impide banalizar lo que es el juicio de Dios sobre este mundo. Estamos hablando de algo muy, muy serio. Y el conocer estas cosas y el conocerla también con ciertos detalles es como una advertencia general a este mundo. Mira lo que va a pasar y lo que va a ocurrir con aquellas personas que deciden darle la espalda a Dios y que confían en los hombres. No quieren quitar la mirada de los hombres para ponerla en Dios. Es que aquí hay un versículo que me llamó mucho la atención, que es Isaías capítulo 2 y el verso 22. Isaías capítulo 2 y versículo 22. Después de describir a los hombres metiéndose en las cuevas y gritando y buscando ser alejados de la presencia de Dios, en Isaías capítulo 2, dice el 22, en consecuencia, dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque
¿de qué es él estimado? Amigo, no merece la pena seguir confiando en los hombres y poner nuestra esperanza en los hombres y en la ciencia y en la política y en lo que pueden hacer o lo que van a dejar de hacer, como si eso pudiese librarnos de las cosas que van a venir. Son hombres, su aliento está en la nariz y cuando llegue el momento todos van a desaparecer, bien sean los cantantes, bien sean los políticos, bien sean los futbolistas, bien sean los youtubers, bien sean los guerreros, todos van a desaparecer y quien único va a permanecer es Dios. Por lo tanto, el conocer todas estas cosas y tomar conciencia de su dimensión es como un testimonio de advertencia a los hombres. Volveos a Dios, por favor, volveos a Dios todavía que hay tiempo, que hay oportunidad. En segundo lugar, saber todas estas cosas nos enseñan de que tenemos un Dios que juzga el pecado. Sí, lo juzgó en la cruz y nosotros somos salvos. Pero ¿y qué pasa con este mundo? Pues un día Dios va a poner orden en este mundo. Y este mundo no va a llegar a su fin sin que conozca el castigo de Dios, justo castigo de Dios por todos los abusos y por todas las maldades con las que han vivido sobre este mundo y los desprecios que le han hecho al Dios Altísimo. Y en tercer lugar, conocer estas cosas me ayuda a tener una perspectiva correcta de la vida. Los creyentes nos olvidamos de esto. Tener una perspectiva correcta de la vida. Tener un orden de prioridades correcto. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3 está hablando de estas cosas, de estos juicios de Dios al final y cómo todo esto va a terminar, este mundo va a terminar. Y mira lo que nos dice el versículo 11 al 14. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Por lo cual, versículo 14, oh amados, estando en la espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Los hombres se admiran de una ciudad grande como Nueva York, de una ciudad hermosa como Roma, de los monumentos que se han construido, del avance, los logros de... Mira, todas estas cosas van a ser deshechas. Por lo tanto, procura como creyente tener un orden de prioridades. No trabajes para este mundo, sino trabaja para la eternidad, porque todas estas cosas van a ser deshechas. Y ahora pregunta, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pues que el Señor nos ayude en esta mañana y a poder seguir avanzando en el conocimiento de estas cosas, dando gracias al Señor por haberlo dejado con una meridiana claridad para nuestro conocimiento y que todo esto produzca en nosotros humildad y produzca agradecimiento y produzca consagración al Señor. Que Él bendiga su palabra. Amén.